Imagínense por un momento el terror más absoluto, estar atrapado en la oscuridad, en un espacio reducido, sin poder moverse, sin que nadie escuche tus gritos. Esta no es la trama de una película de terror, sino la historia real y documentada de una mujer que vivió esta pesadilla. Hoy vamos a explorar uno de los casos más escalofriantes de entierro prematuro. Un suceso que nos obliga a cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte. Todo comenzó en el siglo XIX, una época en la que la medicina aún no estaba tan avanzada como hoy. Las enfermedades como el cólera, la difteria o la tuberculosis podían dejar a una persona en un estado similar a la muerte, con un pulso y una respiración casi imperceptibles. Los médicos, con los recursos limitados de la época, a veces declaraban fallecida a una persona que en realidad solo estaba en un coma profundo o en un estado de catalepsia. Este fue el trágico destino de una joven llamada Octavia Hatcher. Vivía en la pequeña ciudad de Pikeville, Kentucky, a finales de 1800. Su vida dio un vuelco terrible cuando su pequeño hijo, Jacob, enfermó y murió repentinamente en enero de 1891. El dolor de Octavia fue inmenso. Cayó en una profunda depresión. Pasaba los días en cama, sin comer, sumida en una tristeza que la consumía por completo. Poco después de la muerte de su hijo, Octavia también cayó enferma. Sufría de una extraña dolencia que la dejó postrada. Finalmente, un día de mayo de ese mismo año, cayó en lo que parecía ser un coma profundo y fue declarada muerta. La comunidad, aún de luto por el pequeño Jacob, se preparó para otro funeral. Octavia fue vestida con sus mejores ropas y enterrada rápidamente en el cementerio local, como era costumbre en esa época, especialmente durante los meses más cálidos para evitar la propagación de enfermedades. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente macabro. Apenas unos días después del entierro de Octavia, una extraña enfermedad similar comenzó a afectar a otros habitantes del pueblo. La gente caía en un estado de coma, muy parecido al que había sufrido Octavia, pero después de un tiempo, sorprendentemente, despertaban. Se trataba de una enfermedad causada por la mosca tsetse, que provocaba lo que hoy conocemos como la enfermedad del sueño africano. Al darse cuenta de esto, un pánico horrible se apoderó del esposo de Octavia, James Hatcher. La terrible posibilidad de que su esposa no estuviera muerta, sino simplemente en uno de estos comas, lo atormentaba. La idea de que pudiera haber sido enterrada viva era insoportable. Movido por la desesperación y una pequeña chispa de esperanza, James tomó una decisión drástica. Obtuvo un permiso especial para exhumar el cuerpo de Octavia. Reunió a un grupo de hombres y bajo la luz de la luna se dirigieron al cementerio. La tarea era sombría y el aire estaba cargado de tensión. Cavaron con urgencia hasta que sus palas golpearon la madera del ataúd. Con el corazón en un puño, levantaron la pesada tapa. Lo que encontraron dentro congelaría la sangre de cualquiera. La escena era una pesadilla hecha realidad. El rostro de Octavia estaba contorsionado en una máscara de terror absoluto. El forro de seda del interior de la tapa del ataúd estaba completamente desgarrado y hecho jirones. Y lo más espeluznante de todo, sus uñas estaban rotas y ensangrentadas. Las pruebas eran irrefutables y horribles. Octavia Hatcher había despertado de su coma, sola, en la oscuridad total, 6 pies bajo tierra. Había luchado desesperadamente por salir, arañando la madera con sus últimas fuerzas hasta que el aire se acabó. La comunidad de Pikeville quedó traumatizada. El error fue devastador. James Hatcher, consumido por el dolor y la culpa por el resto de su vida, mandó a erigir una estatua de tamaño real sobre la tumba de Octavia. La escultura la representa con un bebé en brazos, una imagen melancólica que aún hoy se puede visitar en el cementerio de Pikeville. Se dice que después de la tragedia, James construyó su nueva casa con un sistema de poleas y cuerdas conectado a su cama, por si alguna vez volvía a caer en un estado similar y necesitaba pedir ayuda.
El caso de Octavia Hatcher no fue único. El miedo a ser enterrado vivo, conocido como tafofobia, se extendió por toda Europa y América durante los siglos XVIII y XIX. Este pánico colectivo llevó a la invención de los llamados ataúdes de seguridad. Eran féretros equipados con todo tipo de artilugios ingeniosos, campanas que se podían hacer sonar desde dentro con una cuerda, tubos de aire para respirar, escaladillas e incluso ventanas para poder comprobar si el difunto seguía con vida. Algunos diseños eran increíblemente elaborados. Por ejemplo, el ataúd del conde bávaro Cárnice Carnicki, patentado en 1897, tenía un sistema que al menor movimiento del pecho o la mano del ocupante activaba una campana en la superficie, abría un tubo de aire y encendía una lámpara. La idea era dar una oportunidad a aquellos que despertaban en la tumba. Aunque hoy en día, con los avances de la medicina moderna, los casos de entierro prematuro son extremadamente raros, la historia de Octavia Hatcher sigue siendo un poderoso y escalofriante recordatorio de los límites de nuestro conocimiento. Nos hace pensar en la fragilidad de la vida y en el terror primordial de estar atrapado. La leyenda local de Pikeville cuenta que en las noches tranquilas todavía se pueden escuchar los débiles lamentos de una mujer cerca de la tumba de Octavia. Realidad o folclore, su historia ha perdurado por más de un siglo, una advertencia silenciosa desde el pasado sobre uno de los miedos más profundos de la humanidad. Su estatua no solo marca su lugar de descanso, sino que también es un monumento a un terror inimaginable. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia médica. Si te ha interesado esta historia, no olvides darle a un like y suscribirte para más contenido sobre misterios y casos reales que te dejarán pensando.